que es muy similar a cómo funciona un modelo de lenguaje. La tecnología de atrás es muy similar con una diferencia. La inteligencia artificial generativa crea contenido nuevo, igual que el texto, pero además no solo de texto, sino de informes, ideas, imágenes, traducciones. Aprende patrones y características de datos de entrenamiento para generar datos similares. ¿Qué significa esto? Que así como los modelos de lenguaje aprenden texto para generar texto, cualquier inteligencia artificial generativa puede aprender imágenes para generar imágenes. Y yo me puedo ir a imágenes específicas. O sea, yo puedo aprender imágenes en general o puedo aprender a que sepas usar imágenes de lapiceros. Entonces le alimento millones de imágenes de lapiceros para que me pueda recrear un lapicero tal como se ve este. Entonces, ¿a qué nos lleva? Y esto es lo que también tiene asustado a mucha gente. Estamos en un momento tecnológico donde a una computadora se le puede entrenar para aprender a generar lo que usted quiera. ¿Ok? De la misma forma como los modelos de lenguaje aprenden texto, que fue probablemente el primero de las inteligencias artificiales generativas que generamos, ahora también se les puede enseñar a hacer números, a hacer cálculos, a hacer código, a hacer imágenes, a hacer traducciones, a hacer videos, a hacer música, a hacer lo que usted quiera. Todo lo que una máquina puede aprender, la máquina lo aprende en fracciones de segundo a través de millones y millones de datos y de millones y millones de parámetros, y la máquina puede reproducirlo. ¿Ok? Y aquí es donde entra también toda esa parte filosófica, donde generalmente, y esto generalmente es un argumento de las personas que son un poquito más críticas de la tecnología, donde dice, sí, lo que pasa es que las máquinas lo único que hacen es repetir y no tienen alma. Totalmente cierto, 100% cierto. Las máquinas no tienen alma. Si crean simplemente porque fueron entrenadas para crear de forma estadística y matemática. Entonces, cuando alguien dice, es que nunca va a ser lo mismo, tiene toda la razón. No va a ser lo mismo porque la creación humana tiene otros elementos. Y hasta acá nos podemos poner filosóficos y hasta religiosos, porque podemos hablar del alma, podemos hablar del espíritu. Una máquina, por lo menos las actuales, las que tenemos ahorita, no tiene ninguno de esos elementos. Simplemente tiene cálculos matemáticos que son impresionantes, pero al final todo es un cálculo. Entonces, ¿qué sucede? Que están imitando muy bien, hacen imitaciones muy cercanas en muchos de los casos, pero todavía no son una forma de pensar humana. Ahora, quitando la parte filosófica y quitando esa parte de la cual podemos pasar horas o días hablando, y es otro tema porque también hay toda una rama de la ciencia que la estudia, lo que quiero que hagamos hoy es cómo le podemos sacar provecho a estas máquinas que han aprendido específicamente. Hoy vamos a ver dos ramas muy claras, aunque vamos a ver algunas más al final, es las que han aprendido a generar texto o a procesar texto y las que han aprendido a generar imágenes. ¿Por qué razón? Porque el texto y la imagen son la base de la generación de contenido. ¿Ok? Tal como lo vemos ahorita, sobre todo el contenido en redes sociales. Entonces, nos vamos a centrar mucho en modelos de lenguaje y nos vamos a centrar mucho en inteligencias artificiales generativas de imágenes, que ambas se entrenaron de una forma muy similar, con grandes cantidades de datos, grandes, miles, millones de cantidades de datos, y aprendieron a generar texto y aprendieron a generar imágenes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a usar como base. Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, estas fotos que ven acá es una inteligencia artificial que aprendió a hacer rostros humanos. ¿Ok? De hecho, no es una inteligencia artificial de las que genera imágenes. Esta es específica para generar rostros humanos. Y si usted ve esos rostros humanos, la verdad es que parecieran fotos o parecieran gente real. Ninguna es gente real. Nadie de esas personas existe. Nadie de esas personas existe. Y tampoco fue que la inteligencia artificial la generó como agarrando la boca de uno y la nariz de otro. No, simplemente aprendió a generarlas de cero, porque es una inteligencia artificial que se le alimentó millones y millones de fotos de personas y aprendió a través de una tecnología que se llama redes generales adversarias o adversativas a generar caras. Ahora, si usted se fija, le va a encontrar errorcitos. ¿Ya? Si se fija ya en los detalles, va a encontrar algunos errores. Digamos, la muchacha de la segunda fila de izquierda a derecha tiene ahí una oreja ahí medio rara en la esquina. Y la señora de arriba, del lado derecho, en la esquina superior derecha, tiene una cosa ahí saliéndole del pelo medio rara que le cuelga.
y solo tiene una oreja y la otra como que no se le ve. Entonces uno empieza a ver algunos detalles, pero hay otros que usted los ve y un perfil de Facebook o en Tinder si es soltero y se va en todas. O sea, usted pensaría que es una persona real. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hubo una inteligencia artificial que aprendió a hacer rostros humanos. Y también esa es otra cosa que nos asusta. La capacidad que tienen las máquinas ahora de poder imitar cosas que no existen. Y eso también tiene un problema. Y de hecho cientos de problemas éticos, pero nuevamente no estamos en este momento para hablar de eso, aunque después si quieren lo podemos tratar un poco. Hoy estamos más para ver cómo le sacamos provecho. Ahora bien, cuidados que hay que tener, y aquí yo siempre levanto la mano y siempre hablo de las cosas. Aunque yo soy fanático de la tecnología, me encanta la tecnología, creo que la tecnología fue creada para ayudarnos, y creo que la tecnología puede ser usada para el bien, pero también puede ser usada para el mal. Entonces hay que saber también cuáles son los cuidados. Hay que entender que todo modelo de inteligencia artificial está entrenado con datos, ¿ok? Entonces, estos datos pueden tener un sesgo, porque al final de cuentas son los datos de pensamiento que existen, son la forma en la que hemos pensado a los seres humanos por cientos y por miles de años. Ellos se entrenan con los datos que nosotros les damos. Entonces pueden llegar a tener un sesgo, el mismo sesgo que tenemos como seres humanos. Las máquinas no deciden solas, ¿okay? Están sesgadas por el entrenamiento. Y otra cosa sumamente importante, y yo no puedo hacer más énfasis en esta, es si el modelo no encuentra la respuesta en sus datos, por la forma en la que está construida, puede llegar a crear información inexistente. Esto es ilegítimo. Si no lo sabe, se lo inventa. ¿Okay? A este fenómeno incluso se le llama alucinación. ¿Okay? Esa es la forma como se le llama a ese fenómeno. Cuando una inteligencia artificial me empieza a decir cosas que no existen, está alucinando. Por ejemplo, hace un tiempo, yo creo que eso ya lo corrigieron, pero hace un tiempo yo me metí a ChatGPT y le pregunté que cuál era el equipo de fútbol local de Costa Rica que había ganado más campeonatos. Y ChatGPT me dijo que la Liga Deportiva Alajuelense. Yo como liguista me alegré mucho, pero también como liguista sé que no es cierto. Estaba alucinando, una alucinación que me encantó, pero que tenía que aceptar con el dolor en mi alma que no era. Entonces, ¿de dónde lo sacó? No sé, se lo inventó. Algo pasó en su entrenamiento o no nos damos cuenta y ChatGPT es liguista, es manudo y no sabíamos, pero yo creo que ahora ya lo corrigieron. Está claro, no voy a decir ni siquiera el equipo que más campeonatos tiene, pero todo el mundo sabe cuál es. Y esa es una alucinación, está inventando, está creando una información que no existe. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahorita vamos a ver cómo eso puede pesar en lo que hacemos o en lo que no hacemos, pero sí tenemos que tenerlo siempre pendiente, que no todo lo que dice ChatGPT es verdad, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado y hay que comprobar que lo que diga es cierto o no es cierto si lo estamos usando para investigación. Si lo estamos usando para crear o para redactar, es otra historia. Entonces, a la hora de utilizar modelos para investigación o consulta, es necesario asegurarse de la veracidad de la información. Por eso es que no se recomienda usarlo solamente como única fuente de investigación. Yo lo uso mucho para investigación, pero en conjunto con otras fuentes, con la web, con libros, con periódicos, con todo lo que exista. Entonces, uno no puede depender para temas de investigación, por eso también el periodismo le tiene un poco de cuidado a los modelos de lenguaje, porque también puede ser peligroso para el tema periodístico. Ahora, nuevamente, entremos en materia. Y aquí me voy a salir de la pantalla y vamos a proyectar un poquito en la web. Vamos a hablar de los principales modelos de lenguaje que hay, ¿ok? Y estos son los principales. Vea, hay muchos y hay muchas herramientas, porque usted me puede decir, sí, pero es que yo uso tal. Sí, usted puede estar usando otra, pero probablemente va a tener como base uno de estos modelos de lenguaje, ¿ok? Los principales son estos, son ChatGPT, que es un modelo de lenguaje creado por una empresa que se llama OpenAI o OpenAI, Gemini de Google, que es obviamente el último modelo de lenguaje creado por Google, Copilot de Microsoft, que es una mezcla entre tecnología de OpenAI, porque ellos son socios de OpenAI en algunas cosas, pero también usando algunas tecnologías de ellos, entonces es un modelo de lenguaje aparte.
Y hay unos que son menos conocidos, pero que los pongo acá porque ya van a ver por qué los recomiendo. Claude, que no es tan conocido, pero para mí es muy bueno. Claude, de una compañía que se llama Anthropic. Y la gente de Anthropic se salió de OpenAI porque no estaba de acuerdo con algunas políticas de OpenAI. Y se sale del equipo que desarrolla ChatGPT y desarrollan su propio modelo de lenguaje que se llama Claude, o Claude. Y uno que, si no lo conoce, es de los que yo más le voy a recomendar, que se llama Perplexity. Perplexity, si somos muy estrictos, no es un modelo de lenguaje en sí, es una herramienta, ellos le llaman una máquina de respuestas. Utiliza modelos de lenguaje de los que ya existen, pero los mezcla con tecnología de investigación. Y ya van a ver por qué es fascinante y por qué realmente es muy útil. Vamos a usar estos 5 para desarrollar los tips y las cosas que vamos a hablar de cómo usar un modelo de lenguaje. Pero hay más, obviamente hay más herramientas. Aquí tampoco estoy tomando en cuenta los modelos de lenguaje de la empresa Meta, que son los dueños de Facebook, que tienen un modelo de lenguaje abierto que se llama Llama o Llama, pero que realmente es abierto, entonces es un poquito más técnico si lo quieren ver así. Pero hay muchos modelos de lenguaje. Estos son los más usados y probablemente los que nos van a servir como base para entender cómo sacarle provecho a un modelo de lenguaje, que es lo que nos interesa de entrada. Entonces, dicho esto, nos vamos a ir aquí al browser, para que vean aquí, y de paso voy a tener abierta la ventana de preguntas para que aquí, bueno, voy a ir contestando algunas preguntas por acá, aprovechando. Dice, ¿el ChatGPT puede aprender a partir de las preguntas que se le hacen? No realmente, Milena, no realmente, porque en teoría no, y esto digo en teoría porque ellos dicen que no, pero tiene que haber algo, ¿verdad? O sea, ellos sí guardan un poco las preguntas y lo usan para perfeccionar el modelo. Ahora, no, lo que ellos dicen, lo que no está pasando es que no es un aprendizaje inmediato, o sea, no es que esa pregunta le va a servir para aprender, no, lo que hacen es que ese tipo de preguntas quedan y después se usan para refinar el modelo. Y de hecho, ellos incluso ahí te dan herramientas que dicen, mande esta pregunta si usted está... Entonces sí hay una retroalimentación, pero no es inmediata, ¿ok? Vamos a ver cuál es la otra. Pero ChatGPT se alimenta de lo que está en Google. No se alimenta, esa es una muy buena pregunta. No se alimenta de lo que está en Google, pero la última versión se puede conectar a la web. Recuerden que además ChatGPT es competencia de Google. O sea, ChatGPT es una empresa que compite contra Google. Entonces ChatGPT se conecta a la web no por Google, se conecta a la web por Bing, que es el buscador o la máquina de búsqueda de Microsoft. Pero la última versión de ChatGPT sí se conecta con la web. Entonces ya yo puedo combinar la información del cerebro, que es ChatGPT, con la información actual que está en la web, pero se lo tengo que pedir. Eso lo vamos a ver más adelante cómo hacerlo. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuál es la diferencia con la generativa? Pregunta Mario Guardia del Facebook del BN. Básicamente, la diferencia es, los modelos de lenguaje son inteligencia artificial generativa, ¿ok? Entonces, digamos, los modelos de lenguaje están contenidos de la inteligencia artificial generativa, solo que la inteligencia artificial generativa es como el concepto sombrilla que usamos para hablar de todos los algoritmos que aprenden y se entrenan con datos para generar contenido. Esa es la forma de explicarlo. Entonces, la diferencia es que los modelos de lenguaje aprenden de texto y los demás modelos pueden aprender de video, de datos, de gráficas, de lo que sea. Entonces, digamos que la inteligencia artificial generativa es como la sombrilla para llamarle a todo, y el modelo de lenguaje y los modelos de imagen y todo son las subdivisiones, por decirlo así. Vamos a ver. ¿Cuál es el valor agregado que le agrega la multimodalidad a la inteligencia artificial generativa? Muy buena pregunta de Carlos Piña Villalta. El valor agregado es que, y como lo vamos a ver en ChatGPT actualmente, y cuando hablamos de multimodalidad es que son modelos que me pueden manejar imagen. Por ejemplo, en este momento ChatGPT me puede manejar en la misma herramienta, me maneja imagen y me maneja texto. Entonces yo le puedo pedir a ChatGPT que me haga algo con un texto, que me genere texto, que me cambie el texto, pero también le puedo pedir que me genere una imagen.
Entonces, eso se le llama multimodalidad. Y la mayor parte de modelos nuevos que están saliendo están siendo multimodales. Gemini de Google también lo es y Copilot también lo es. Entonces, la ventaja es que ya no tengo que salirme para generar una imagen fuera, sino que lo puedo hacer todo ahí. Y de hecho, la tendencia es que la mayor parte de modelos que se sigan haciendo van a ser multimodales. Muy buena pregunta. Vamos a ver adelante. Es sabido que el conocimiento ha aumentado exponencialmente en los últimos años y meses, dice Orlando Vega desde el Facebook. Incluso en pocos días, la Machine Learning, la inteligencia artificial, está en capacidad de actualizarse con el conocimiento de punta. Sí, vamos a ver, este es un tema interesante. Aquí hay un tema del cual podríamos hablar mucho. Sí lo está haciendo, pero lo que nos lleva es a la necesidad de proceso cada vez más exigente, Orlando. Y ese es un reto, porque el problema es que para poder mantenerse al corte de ir entrenando los modelos actualizados hasta el momento, se necesita mucho poder de proceso. Entonces, cada vez se necesita más proceso, y más proceso, y más proceso, y el proceso es caro, y hay que conseguir más procesadores. Entonces, y hay un gran problema ahí, que el poder de proceso genera calor. Entonces, esto nos está convirtiendo en un problema ambiental, porque la cantidad de calor que generan los procesadores está generando problemas. Entonces, más bien están analizándose tecnologías de calentamiento debajo del agua. Se están empezando a buscar procesadores que se colocan debajo del agua para poder enfriarse, para que no generen el calor. Entonces, la respuesta es sí, el Machine Learning está siendo capaz de procesarlo, pero a un costo de proceso muy alto. ¿Ok? Vamos a ver cuál otra, antes de seguir. Hay para lenguaje de código, como por ejemplo JSON y Python, sí. De hecho, la última versión, Gabriela, la última versión de ChatGPT 4o es muy buena para generar código tanto en JSON como en Python. De hecho, es uno de los usos que más se le dan. También hay algunos modelos de lenguaje específicos para código. Eso no lo pongo acá porque tal vez es un poco más técnico, pero en la plataforma Hugging Face, que si usted conoce algo de esto, probablemente va a entenderla. Hugging Face tiene bastantes modelos y hay algunos modelos específicos para generación de código, pero el mismo ChatGPT 4o es muy bueno generando código de Python. Consulta Guillermo Alfonso, ¿cuáles son totalmente gratuitos? Los que vamos a ver, Guillermo, esa es la buena noticia. Los que vamos a ver tienen una versión pagada, pero se pueden usar totalmente gratis casi que todo. Entonces, de hecho, me tomé el trabajo de que los que vamos a analizar hoy de forma práctica, vamos a usar las versiones gratis de todo. Yo, por trabajar en esto, uso las versiones pagadas de todo. Pero hoy, para poder hablar con ustedes, vamos a usar las versiones gratis. Listo. Vamos a ver cuáles otros. Los comentarios que dijeron que era salió un morado. ¿Sí? Pero no quería hablar yo del tema, pero bueno. La inteligencia artificial puede sustituir trabajos como call center en el largo plazo, en el mediano a largo plazo algunos, Jorge. No en el corto plazo, no todos. Ese es otro tema como para hablar largo y tendido. Claro que hay cosas que pueden ser sustituidas, o sea, claro que el servicio al cliente es una de las primeras cosas que pueden ser sustituidas por la inteligencia artificial, pero no estamos ahí todavía. O sea, hay cosas muy específicas que todavía, en este momento estamos en una mezcla híbrida donde la gente de call center está siendo asistida por inteligencia artificial. Pero como ustedes mismos ven, los chatbots actuales no son tan inteligentes, los que están en servicio al cliente. De hecho, a veces son hasta un poco frustrantes. Ahora, vamos hacia allá. Sí, vamos allá. Y sí se dice que en algún momento el servicio al cliente va a ser sustituido. No sé en qué rango de tiempo, pero probablemente vamos para allá. Vamos para allá. Sigamos. ¿Se pueden insertar imágenes en ChatGPT e indicar con esas imágenes una agregación con mis parámetros? Sí, señor Roger, y hoy vamos a hablar de eso. Adelante. ¿Por qué ChatGPT quiere averiguar si es persona o es robot quien le está escribiendo? María Isabel. María Isabel, esto es una verificación de identidad que no solo lo tiene ChatGPT, la tienen casi todos los sistemas actuales en la web, y es por una razón muy concreta. Desde hace mucho tiempo se usan robots de software para tratar de sacar datos, o se usan robots de software para sacarle provecho a las herramientas, a veces de forma no honesta.
Entonces, casi que todas las herramientas ahora le hacen a uno esa pregunta de, ¿es usted humano o es usted robot? Y básicamente uno tiene que hacer alguna prueba para probar de que uno es una persona. Pero eso no solo pasa con ChatGPT, pasa con todas las herramientas, básicamente por seguridad. Es un tema de seguridad. Vamos para adelante. ¿Cómo redactar un buen bot? Con Guillermo Alfonso Brenes. No estoy muy seguro, pero probablemente de la pregunta, pero ahorita que avancemos tal vez se le conteste y después si no la hablamos al final del... ¿Cómo lo entreno en un tema específico? Consulta a David León. Muy buena pregunta, también lo vamos a ver. ¿Y cuál más? Vamos a ver, usando Copilot en vez de generar algo nuevo me contestó información de una página existente. ¿Cómo evito esto? Se le dice, Alexandra, se le dice, necesito que me generes información nueva. Y eso David, lo vamos a ver. Copilot lo hace más que ChatGPT, de hecho. Porque Copilot, como es de Microsoft, generalmente de forma más natural se pega a Bing. Y no sé cuál, si hago la consulta a ChatGPT de algo específico, puede ser que vaya a crear un documento copia de otra consulta similar, por ejemplo, consulta de descripciones para website. No necesariamente, Sari, o sea, no, porque no va a ir como no es un archivo, no va a copiar algo que existe, digamos, ¿no? Es muy poco probable porque no funciona como Google. Ahora, sí se puede parecer a una versión genérica de algo, pero es así como que vaya y me copia algo exactamente igual que otro sitio, no. Porque como le digo, funciona como un cerebro, generalmente lo va a generar como algo nuevo. Vamos a dejarlos hasta acá las preguntas porque creo que ya las preguntas están viniendo desde un lado de cosas que vamos a ver con la parte práctica.